hágamelo saber, ¿ya? Bien, entonces tenemos el ejercicio 1 de la práctica de funciones. Determine en cada caso si el conjunto de pares ordenados pertenece a una función. Para este efecto, nosotros vamos a recordar nuestra definición. Nosotros tenemos varias definiciones de función, ¿no ve? Entonces vamos a poner hay una definición de función que dice una función es un conjunto de pares ordenados en los que no se repite el primer elemento. Entonces nosotros vamos a recordar eso para ver este tema, ¿ya? Entonces tengo acá el conjunto de pares ordenados, ¿ya? Eso es lo único que tengo que recordar, ¿no? Podríamos graficar, pero se resulta un poquito inútil. Este ejercicio está justamente indicado para que tú recuerdes esta definición, ¿no? Entonces reviso. Tengo la función f que es 1, 5, 3, 4, menos 3, menos 5, menos 4. Entonces aquí fijamos el primer elemento. ¿Es función o no es función? Entonces yo voy a poner mi conclusión. No sé qué piensan ustedes. Voy a poner f no es función. ¿Por qué no es función? Porque se repite el primer elemento. Porque existen dos pares ordenados en los que se repite el primer elemento. Por eso no es función. ¿Cuáles? Voy a ser bastante explícita. El elemento 1, 5 y el elemento 1, menos 4. ¿No? Los voy a poner entre paréntesis acá. 1, 5. Si nos fijamos, su primer elemento es 1. Buscamos acá. Y también el elemento 1 y menos 4. Entonces, en esos dos pares ordenados tenemos el mismo primer elemento. Entonces, por ende, no es función. Ahora eso hemos hecho en cuanto a f, ¿no? Ahora vamos a hacer en cuanto a g. G. Elizabeth, Adelante. Una pregunta, ¿también podríamos graficar y ver, o sea, y trazar la línea recta? Podemos hacerlo ahora, ¿ya? No te preocupes, lo podemos hacer, ¿ya? Entonces vamos a ver. Nos fijamos en G. G es 2, 2, 3, 4, 2, 3 y menos 2, 3. Entonces llegamos a la misma conclusión. No es función porque en dos de sus pares ordenados, se repite el primer elemento, ¿ya? Por eso no es función. Pero su compañera dice sabiamente, graficaremos, tenemos tiempo, ahora no estamos estresados, hay que aprovechar estas clasecitas en las que uno no está estresado y puede hacer pruebas, jugar con resultados, es muy interesante, ¿ya? Entonces,
voy y digo dónde se repite el primer elemento. Tengo un 2, 2, ¿no? Al principio, y fíjense acá tengo un 2, 3, ¿no? Entonces, darle espacio nomás. En ambos se ve que se repite el primer elemento. Entonces ahora vamos a ver su efecto gráfico. ¿Ya? Nos vamos a venir aquí a nuestra pizarrita. Ya. Entonces acá en nuestra pizarra muy rápidamente yo voy a insertar un par de líneas. Que van a ser mis ejes cartesianos, ¿ya? Y voy a ir con mis elementos, ¿ya? El primer elemento es 1, 5, ¿no? Entonces vamos a irnos a graficar primero F con su primer elemento que es 1, 5. Acá le vamos a poner Y. Aquí le vamos a poner X. Y vamos a irnos con el primer elemento que es 1 en X, 5 en Y, ¿verdad? Entonces vengo acá 1 en X. Vamos a ir de 1 en 1 y 5 en Y. 1, 2, 3, 4, 5. Ahí estaría, ¿no? Ese sería mi primer puntito. Vamos a cambiar el color y vamos a aumentarle nuestro grosor para que nos dé. Mi ilusión es que ustedes trabajen estos ejercicios conmigo y ya se vayan con parte de la práctica hecha, ¿ya? Después, el siguiente punto decía, ¿qué puntito era? 3 en X, 4 en Y. 3 en X, 1, 2, 3, 4. Estaría acá el siguiente punto. El otro punto es menos 3 en X, 3 en Y. Menos 3 en X, 3 en Y. Entonces está acá, ¿ya? Y el otro punto, vamos a acotar un poco acá para ver. Vamos a ponerle después, ¿ya? Acá sería menos 5, 8. Entonces me vengo al menos 5, menos 5 y 8. 2, 4, 6, 8. Aquí está el otro punto. Esto voy a borrar, ¿no? Porque alguien puede creer que es un punto. ¿Ya? Bien. El otro punto es 1 menos 4. Entonces me vengo acá. 1 en X menos 4 en Y. Sería acá, ¿no? Ahí está. Y consiguientemente menos 4 menos 5, ¿no? Entonces vengo menos 4 menos 5. Sería ahí, ¿ya? Entonces yo voy a adelgazar un poquito mi lápiz, ¿ya? Y aquí, por ejemplo, le voy a poner, este sería menos 4, ¿no? Que hemos logrado. Aquí había uno que era menos 3. Este es menos 5, ¿no? Entonces, este es nuestro punto que es menos 4 menos 5. Dado que son 1, 2, 3, 4, 5, 6 valores, a este punto yo le voy a llamar punto 6. ¿Ya? Para ordenarnos un poquito en la unión de los puntos. ¿Ya? Vamos a ver qué nos resulta. El otro punto era 1 menos 4, ¿no? Entonces me voy a venir al 1 en X menos 4 en Y. Seguramente este era. Entonces le vamos a poner punto 5. Entonces este es 1, por si acaso, y este es menos 4.
Entonces ese sería mi punto 5. Me voy a ir a mi punto 4, que era menos 5, 8. Entonces aquí tengo menos 5, 8. Este era el punto, ¿no? Y es menos 5, 8. Entonces ese va a ser el punto 4. Luego me voy a ir al punto 3, que es menos 3, menos 3, que es este punto. Debe ser mi punto 3. Luego mi punto 2, que era 3 en X, 4 en Y. Y finalmente mi punto 1. Mi punto 1 es 1, 5, ¿no? 1 en X, 5 en Y. Este es mi punto 1. Bien, ¿qué pasaría y por qué los he enumerado los puntos? Es porque a mí se me ha ocurrido una idea que creo que también se le ocurrió a su compañera de unir estos puntos, ¿no? Me vengo acá y los voy a unir a los puntos. Voy a venir así. Está muy gruesa la raya, un poquito más la voy a adelgazar. Luego me voy a ir al punto 3, que era este, ¿no? Luego mi punto 4 era este, ¿verdad? Luego mi punto 5 es aquel punto 1, 2, 3, 4. Entonces mi punto 5 estaría por allá. Y mi punto 6 estaría por acá. Bien, ¿cuál era la lógica, mi querida? ¿Quién ha hablado? ¿Quién habló? ¿Perdón? ¿Quién tuvo la idea? Samur. ¿Cuál era tu idea? Samur. ¿Cómo te llamas? Trazar una... Camila. Camila. Trazar una línea vertical y ver si tocaba 2 puntos de la gráfica, y si toca 2 puntos no es una función. Ya, entonces podría ser una forma. Ya, vamos a cambiar de color. Su compañera dice, entonces tracemos unos puntos, una línea, fíjense. Yo la voy a hacer punteada para que se diferencie de las otras líneas que hemos hecho. Y demostrar que existen 2 puntos, ¿no? 2 puntos, los cuales comparten el mismo valor en X. Ahí está, están en la misma línea, ¿no? Entonces, siendo así, esto podríamos decir no es función. Nuestra conclusión, porque hay dos valores que se repiten. Se podría, ya pueden hacerlo, pero lo obligatorio en este ejercicio, en lo que es nuestra exigencia, se le vale el término, la exigencia de la gráfica, es justamente que ustedes solamente me reconozcan los pares ordenados. Esa es mi intención en la práctica, ¿ya? Me interesa que en este momento te des cuenta que cuando se repite el primer elemento no es función. Eso es lo que a mí me interesa, ¿no? De todos modos, yo voy a insertar aquí el gráfico que hemos hecho como una opción. Si ustedes quieren hacerlo, adelante. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Se entendió este ejercicio? No voy a hacer, si ustedes quieren hacerlo gráficamente, el G, háganlo, es libre. Mi exigencia hasta dónde va como práctica hasta aquí. ¿Ya? Pero es una buena idea. Tenemos que fomentar las inquietudes y las buenas ideas. ¿Alguna pregunta del ejercicio? Licenciada, en la
práctica tenemos que hacer el gráfico o solo lo podemos dejar como No, una en la función? práctica la exigencia es hasta acá, porque en la práctica tenemos mucho por graficar, no se preocupe. Tenemos hartísimo que trabajar en la gráfica, ¿ya? Entonces, en la práctica